¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les hablaré de un tema muy relevante e importante dentro de la medicina y de la fisiopatología, como son las anemias. En primer lugar, les tengo que hablar de la formación de la sangre, del eritropoyesi. Les comento que el riñón es el principal órgano que regula la eritropoyesi, censando lo que pasa a nivel periférico, ¿no es cierto?, a través de la sangre que le llega. De esta manera, el riñón puede percibir la hipoxia tisular que se produce en los demás tejidos con la llegada de la menor cantidad de eritrocitos, ¿no es cierto?, que le aportan menor cantidad de oxígeno al riñón. De esta manera, el riñón va a censar que hay problema de cantidad de glóbulos rojos, problema de captación de glóbulos rojos, problemas de oxigenación de los glóbulos rojos. Y va a sintetizar una hormona que es muy importante, que es la eritropoyetina humana, ¿no es cierto? Esta hormona que libera el riñón al torrente sanguíneo y que va a actuar a nivel de los huesos, ¿no es cierto?, en la médula roja de los huesos, donde se encuentra el tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético se encuentra en el adulto en la epífisis distales de los huesos largos, en los huesos breves o cortos, en los huesos planos y en los huesos irregulares. ¿Ok? Es en este lugar donde estimula a los eritroblastos uniéndose a receptores de superficie y estimulando a esta célula troncal a sintetizar y fabricar más glóbulos rojos. Al aumentar la masa eritrocitaria, ayuda a captar de mejor manera a nivel de la unidad alveolo-capilar en el pulmón al oxígeno. Y de esta manera puede llevarlo al resto del organismo y bajar, ¿no es cierto?, la hipoxia tisular, bajar la hipoxemia. De esta manera llega la sangre nuevamente al riñón para hacer un feedback negativo, para mantener las condiciones estables, para mantener el abastecimiento de oxígeno en todo el cuerpo. Les recuerdo que el oxígeno más glucosa es igual a ATP, por lo tanto, cualquier baja que se produzca de la presión parcial de oxígeno o de la cantidad de glóbulos rojos va a ser censado a nivel renal para poder compensar sintetizando esta hormona que es la eritropoyetina humana. Esto ocurre en condiciones fisiológicas, tanto en periodo de crecimiento, en la mujer en el embarazo, en lactancia, en condiciones medioambientales adversas como en la altitud, ¿no es cierto? En la altitud en la cual baja la presión atmosférica y la sensación, ¿no es cierto?, de disnea aumenta por esta baja entrada de oxígeno en los pulmones. Y de esta manera el organismo, por ejemplo, para compensar, estimula una mayor síntesis de eritropoyetina que aumentan la masa eritrocitaria para compensar las condiciones adversas a nivel del pulmón. ¿Ok? La eritropoyesis se lleva a cabo en el tejido hematopoyético, como les decía hace un rato. En este lugar hay una célula que se llama stem cell pluripotencial, que va a dar origen a dos tipos celulares bien diferenciados, el tipo celular linfoide, que va a dar origen a los linfocitos en el timo, linfocitos T, helper, linfocitos T, citotóxicos, linfocitos T supresores. Va a dar origen a los linfocitos natural killer y a los linfocitos B que van a dar origen a las células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas derivarán, ¿no es cierto?, a la formación de anticuerpos específicos. Esta es la respuesta celular específica de adaptación que tenemos en nuestro sistema inmunológico. Por otra parte, dará origen a esta stem cell mieloide que finalmente dará origen a otras subunidades formadoras de colonia, como son los eritroblastos, que van a dar origen a todos los eritrocitos, a los meocariocitos, que van a dar origen a las plaquetas, a los monocitos, que darán origen a los macrófagos, y finalmente a los granulocitos o polimorfos nucleares, ¿no es cierto?, de las cuales conocemos tres series: los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos.
Los glóbulos rojos tienen esta forma bicóncava, ¿no es cierto?, en el cual su diámetro mayor mide aproximadamente entre 7 a 8 micrones. Es una estructura anucleada, no tiene núcleo, un glóbulo rojo maduro. En la parte bicóncava tiene una porción periférica de mayor espesor que mide aproximadamente 2 micrones y la parte central mide 1 micrón. Esta forma única de los glóbulos rojos les permite deformarse, tener gran flexibilidad para pasar por la microcirculación, además de aumentar la superficie de 20 a 30 veces en comparación a un glóbulo rojo esférico. ¿Ok? En su centro tiene una estructura proteica cuaternaria que es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 cadenas iguales, 2 alfa y 2 beta, cada una de las cuales tiene en su centro el grupo M, que tiene unido una molécula de fierro. Esta molécula de fierro permite a la hemoglobina captar 4 moléculas de oxígeno. De esta forma, cada uno de los eritrocitos puede captar 4 moléculas de oxígeno para llevarla al resto del organismo y de esa manera producir junto a la glucosa la metabolización, la fosforilación oxidativa que ocurre a nivel mitocondrial. Una vez que los glóbulos rojos cumplen más o menos 120 días, 100 a 120 días de su vida media, van a pasar por el vaso, ¿no es cierto?, y van a ser estos glóbulos rojos senescentes, estos glóbulos rojos que ya no se pueden deformar con tanta facilidad, van a ser filtrados por el vaso y van a ser destruidos, ¿no es cierto?, para poder reciclar sus componentes. Se degrada el glóbulo rojo senescente, se degrada la globina que es la parte proteica, se divide en aminoácidos que van a ser reutilizados. En cambio, el grupo M de la hemoglobina se divide y se saca su hierro, el cual es reciclado. Comento que en el adulto el 90-85% del hierro proviene del reciclaje del hierro que se produce por los glóbulos rojos senescentes. En cambio, la parte, ¿no es cierto?, M va a formar la bilirrubina, ¿no es cierto?, la bilirrubina libre, no conjugada, que debe ir al hígado para ser metabolizada y de esa manera convertirse en bilirrubina soluble que va a ser eliminada a través de la bili, ¿no es cierto?, a través de las deposiciones, y un grupo mucho menor va a ser eliminado por la orina. De esta manera entendemos que los componentes de los glóbulos rojos senescentes van a ser reciclados en su gran mayoría. ¿Ok? Dentro del hemograma tenemos el eritrograma, que es importante, que se refiere, ¿no es cierto?, a la composición específica de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, más o menos por ml de sangre, tienen 4 millones a 6 millones de ellos. La hemoglobina, más o menos fluctúa entre 13 a 16 gramos por decilitro o 130 a 160 gramos por litro. El hematocrito normal va a fluctuar entre 38 y 50%. El volumen globular medio de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, su tamaño, va a fluctuar entre los 80 a 100 femtolitros. La hemoglobina globular media va a fluctuar entre 26 a 34 picogramos. La concentración de hemoglobina globular media fluctúa entre 31 a 36 gramos por decilitro. El RDW es el índice, ¿no es cierto?, de rango de tamaño de los eritrocitos, es decir, la cantidad de tamaños diferentes que presentan los glóbulos rojos, que más o menos fluctúan en la normalidad entre 11.5 a 15%. ¿Ok? Dentro de la composición de la sangre tenemos el hematocrito, el cual corresponde a una muestra de sangre que se centrifuga y separa los elementos figurados que se van a precipitar al fondo del tubo
de la parte del plasma, de la parte líquida. Por lo tanto, el hematocrito corresponde a los elementos figurados de la sangre, que el gran porcentaje corresponde a los eritrocitos. Les recuerdo que fluctúan entre 4,5 millones a 6 millones por ml. También tienen leucocitos, pero en bajas concentraciones. Les recuerdo que los leucocitos fluctúan entre los 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por ml. Y las plaquetas fluctúan entre 150.000 a 450.000 plaquetas por ml. Por lo tanto, el gran componente en general de los elementos figurados son los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a irnos de lleno al tema de las anemias. La anemia es una disminución de la masa eritrocitaria, ¿no es cierto? Y de la concentración de la hemoglobina circulante del organismo. Esto por debajo de los límites considerados normales para un sujeto, teniendo siempre en cuenta factores como la edad, ¿no es cierto? No da lo mismo en el recién nacido en edad de preescolar que en etapa de crecimiento, ¿no es cierto? No da lo mismo el género o sexo, ¿no es cierto? La mujer sabemos que tiene condiciones de pérdida durante la edad fértil a través de la menstruación. Condiciones medioambientales, no da lo mismo vivir en altura que a nivel del mar, ¿ok? Y estado fisiológico como es el embarazo, ¿no es cierto? Como es la lactancia, como son las etapas de alta demanda en cuanto al crecimiento en la historia natural de los seres humanos, ¿ok? Criterios según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, un varón tiene anemia si la concentración de hemoglobina es menor a 13 gramos por decilitro. En cambio, para la mujer va a tener anemia, ¿no es cierto?, como criterio diagnóstico si la concentración de la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en la mujer adulta. En cambio, para la mujer embarazada se considera un parámetro mucho más bajo, se considera anemia por los altos requerimientos y dilución que tiene en esta etapa la mujer en forma fisiológica, se va a considerar menos de 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada entre el primero y tercer trimestre y menos de 10,5 en el segundo trimestre. Además, se considera anemia un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. Tener en cuenta las posibles variaciones de volumen plasmático, como les decía a ustedes, ¿no es cierto? En la hemodilución, en situaciones de hemodilución, pueden producirse lo que se llama una pseudoanemia, ¿no es cierto?, dilucional, como ocurre en forma fisiológica durante el embarazo. Por eso los parámetros son diferentes durante el embarazo que en la mujer adulta que no está embarazada. En estado patológico, en los síndromes edematosos, en el cual aumenta los compartimentos del agua y por supuesto aumenta el compartimento intravascular, como es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva y los estados de edematoso asociados a hipoalbuminemia, que es la proteína principal que retiene el agua en el intravascular. Por lo tanto, se va a producir una mayor absorción, un mayor estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona para mantener el agua en sus niveles adecuados. La gravedad de la anemia. La gravedad de la anemia se establece según la cifra de hemoglobina. Dijimos que los varones menos de 13, leve, ¿no es cierto? Se considera como leve hasta 9 de hemoglobina y en la mujer menos de 12 hasta 9 gramos por decilitro. En cambio, entre 9 gramos por decilitro en los varones y mujer se considera anemia moderada. Anemia grave en menor de 7 gramos por decilitro. ¿Ok? Les recuerdo que para sacar los hematocritos en forma indirecta se multiplica cantidad de hemoglobina por 3. Por ejemplo, acá dijimos que anemia grave es menor de 7 gramos por decilitro. Para saber cuánto hematocrito tiene, multiplicamos por 3. 3 por 7, 21, es decir, menos de 21 de hematocrito, ¿no es cierto? Para tener una idea a grandes rasgos, la hemoglobina es la que se usa como
criterio diagnóstico para las anemias, y no el hematocrito por los estados dilucionales de hemoconcentración o hemodilución, ¿no es cierto?, que puede presentar la sangre y que alteran, ¿no es cierto?, la percepción de la cantidad de la hemoglobina total. Manifestaciones clínicas se deben a la hipoxia celular, es decir, a la baja oxigenación que reciben los tejidos a nivel periférico. Por tanto, se van a producir una serie de manifestaciones clínicas relacionadas con el órgano o aparato o sistema que se ve afectado. Y además por el desarrollo de mecanismos compensatorios, como son la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático, que implicarían gran parte también de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con anemia, sobre todo con anemia moderada severa, y que van a variar según la etiología, según la causa, según la intensidad del cuadro clínico, según la rapidez de la instauración de la anemia. Los síntomas pueden fluctuar y presentar desde astenia, cansancio, desgano, laxitud, debilidad muscular general, intolerancia al esfuerzo, ¿no es cierto? Cefalea, dolor de cabeza a nivel del sistema nervioso central, acúfeno o tinito, ¿no es cierto? Que son zumbidos, pititos en los oídos, vértigo, ¿no es cierto? Falta de concentración a nivel del sensorio y memoria. Cuesta mucho retener a corto plazo, se van olvidando las cosas, ¿no es cierto? Baja la concentración indudablemente, que son estados de conciencia más elevados. Trastornos del sueño, ¿no es cierto? El individuo, el paciente, en general pasa muy cansado, inapetencia, irritabilidad, cambios bruscos del ánimo. Finalmente, en estado más avanzado, disnea, sensación brusca de falta de aire por la taquipnea que presentan estos pacientes, taquicardia que presentan estos pacientes, presenta palpitaciones a raíz de que está elevado la frecuencia cardíaca. Las palpitaciones son la percepción del latido cardíaco en reposo y dolor torácico anginoso, ¿ya? Como están haciendo trabajar de sobremanera al corazón, también se produce isquemia a nivel del corazón y se percibe este dolor anginoso precordial que puede angustiar a algunos pacientes o puede descompensar a un paciente cardiópata y le puede causar también la muerte. En la exploración física, entre otras cosas, encontramos la palidez mucutánea en la piel conjuntiva y mucosa, además en el lecho unguial. ¿Ok? Esta palidez es debida a la vasoconstricción que se produce a nivel periférico, ¿no es cierto? Además a la redistribución de flujo desde la periferia hacia la parte central del organismo y, por supuesto, la menor cantidad de glóbulos rojos, la menor cantidad de hemoglobina que baja la coloración de la piel. Soplo sistólico debido a la exacerbación del sistema nervioso autónomo simpático en el ápex o foco pulmonar. Taquicardia, como dijimos, signos que pueden ser de insuficiencia cardíaca, de claudicación del corazón finalmente. Por tanto, este estado no es bueno para pacientes que tienen patología de base severa a nivel de pulmón, a nivel del aparato cardiovascular, a nivel hepático. Patogenia de la anemia. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se producen esta anemia? Este descenso de la concentración de la hemoglobina puede deberse a un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, de la hematíe, como ocurre, por ejemplo, en la hemorragia, tanto interna como externa, o en la hemólisis, la destrucción que se produce en los glóbulos rojos, de forma interna. A un descenso en la producción de los hematíe, ¿no es cierto?, a nivel central, a nivel del tejido hematopoyético, a nivel de la stem cell, por diferentes razones, a defecto en la diferenciación celular, por déficit de vitamina B12, que vamos a ver un rato más, ácido fólico o hierro, necesarios y fundamentales para que se produzca la eritropoyesis efectiva. A un defecto en la producción de la hemoglobina, como ocurre en algunos cuadros genéticos, ¿no es cierto? A un defecto en la producción de la hemoglobina, como ocurre en las talasemias, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a tener un síndrome, ¿no es cierto? Manifestaciones clínicas que se van a deber a diferentes etiologías. Les recuerdo que la anemia
en sí no es una enfermedad, es una manifestación clínica que obedece a diferentes etiologías. Ya hablamos de manifestaciones generales como la astenia, cansancio, agotamiento, adinamia, anorexia que se produce, manifestaciones cardiovasculares, palpitaciones, porque está exacerbado el sistema simpático, tratando de compensar, tratando de movilizar la poca cantidad de glóbulos rojos que tiene la sangre y de esta manera compensar la baja de la oxigenación a nivel tisular, tratando de moverlos más rápido. Disnea de esfuerzo, ¿cierto? Sensación de ahogo, de falta de aire cuando hace alguna actividad la persona. Hipotensión finalmente, manifestaciones neurológicas, cefalea, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Estamos hablando que están produciendo una hipoxia a nivel del sistema nervioso central, que va a causar, ¿no es cierto?, manifestación exclusiva de ello. Mareos, vértigo, somnolencia, falta de energía, ¿no es cierto?, a nivel central, confusión, irritabilidad, puede llevar a compromiso de conciencia cuantitativo, tinnitus, acúfenos, ¿no es cierto?, estos zumbidos, estos pititos que se empiezan a sentir en el sistema nervioso central, insomnio, irritabilidad en el paciente, y en estado más avanzado, ¿no es cierto?, hipersomnia, ¿cierto? El paciente pasa cansado, pasa durmiendo. Manifestaciones cutáneas, la palidez de la piel y mucosa, sobre todo cuando son anemias moderadas severas, fragilidad de las uñas, en anemia severa o de progresión rápida, la piel va a estar fría por la vasoconstricción periférica y húmeda, disminución del volumen urinario, dolor retroesternal, el paciente se empieza finalmente a colapsar, ¿no es cierto?, con esta baja de la energía sistémica y que puede llevar en algunos casos, si no se corrige el estado patológico basal del paciente, puede llegar a la muerte. Vamos a ver que en la anemia ferropénica en particular existen síntomas derivados del bajo hematocrito y síntomas derivados de la ferropenia. Cada tipo de anemia en general va a tener características únicas, particulares, que se analizarán más adelante. ¿Qué parámetros nos indican anemia y el tipo de anemia? Comentamos ya en el eritrograma, ¿no es cierto?, la cantidad de glóbulos rojos totales. Fíjense que vemos que el rango va a fluctuar entre 4,5 a 6 millones por ml de glóbulos rojos. Menos se va a considerar anemia. La hemoglobina, dependiendo del hombre o mujer, ¿no es cierto?, cuando es 12 en la mujer, ¿no es cierto?, o 13 en los varones, hacia abajo se considera anemia. En cambio, como rangos mínimos, hasta 16 gramos por decilitro para el rango de normalidad. Bajo ello, anemia. El volumen corpuscular medio, ¿no es cierto?, que mide el tamaño de los glóbulos rojos. Lo normal es de 80 a 100 centilitros, ¿no es cierto?, en el cual menos de 80 es microcítica, anemia microcítica, y mayor de 100 son glóbulos rojos grandes, ¿no es cierto?, macrocítica. La hemoglobina corpuscular media, ¿no es cierto?, que va a fluctuar entre 26 y 24 picogramos. Menor de 26 va a ser anemia hipocrómica, por ejemplo, por la menor concentración que tienen de hemoglobina. Entonces, esto nos permite hacer una clasificación morfológica a través de tamaño que presentan los glóbulos rojos. Microcítica va a reunir las anemias ferropénicas o ferropría, que son las más frecuentes, la anemia de las enfermedades crónicas, las talasemias. Las normocíticas van a estar agrupadas en la anemia hemolítica, como la esferocitosis, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, células falciformes, ¿cierto?, y anemias no hemolíticas como pérdidas de sangre o anemia plásica. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el otro extremo que son las anemias macrocíticas, que agrupa a las anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Megaloblástica, deficiencia de la vitamina B12, oceanocobalamina, y de la deficiencia de ácido fólico o vitamina B9. ¿Ok? Y no megaloblástica, al hipotiroidismo y la enfermedad hepática, entre otras. En resumidas cuentas, entonces, se va a producir anemia
cuando se produce una baja de la eritropoyesis debido a deficiencia o falta de hierro, debido a deficiencia o falta de vitamina B12, debido a deficiencia o falta de ácido fólico, debido a deficiencia o falta de aminoácidos, todo lo cual va a llevar finalmente a anemia, la hemólisis, la destrucción de eritrocitos. En este caso, la vida media de los glóbulos rojos va a estar disminuida. Ya no va a ser de 120 días, va a ser mucho menos, dependiendo de la etiología. De tal forma que no le da tiempo al organismo para compensar aumentando la eritropoyesis. Además, debemos considerar en clínica las hemorragias, ¿no es cierto?, que es una causa importante en la población. En la población femenina son debido al aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? En la mujer fértil, en periodo fértil, en forma mensual, ¿no es cierto?, está más expuesta por las menstruaciones, esta pérdida mensual fisiológica que se produce durante la vida fértil de la mujer. Pero además debemos recordar que también aparecen patologías del aparato reproductor femenino, como son los miomas que aparecen a partir de los 35 años hacia adelante, ¿no es cierto?, que también producen metorragias, pérdida de sangre a través del aparato reproductor femenino. ¿Ok? En cambio, los varones se produce la pérdida por el tubo digestivo, úlceras gástricas, por ejemplo, varices esofágicas asociadas a cirrosis hepática, rectorragia, hemorroides, etc. Los temidos cánceres que producen hemorragia oculta. El diagnóstico de anemia no es un diagnóstico final, hay que buscar la causa, la etiología subyacente. Nos está avisando, nos está gritando el cuerpo que algo está pasando, que puede ser por una sola causa o multicausal, que hay que descartar. Anemia microcítica hipocrómica. Acá vamos a tener a la anemia ferropénica o ferropriva. Esta corresponde a la causa más frecuente de anemia que ocurre en la población en general y en todo el grupo etario. Se debe fundamentalmente al desequilibrio ocasionado por la pérdida excesiva o la ingesta insuficiente, ¿cierto?, de nutrientes. A la pérdida de sangre, es en gran medida la causa más importante de la deficiencia en hierro. Como les decía, pérdida gastrointestinal, que hay que descartar, pérdidas menstruales en la mujer o también descartar patologías como mitorragia producida a partir de los 35, 40 años hacia arriba, relacionado con los miomas, que producen sangramiento a través del aparato reproductor femenino, no relacionado con el ciclo menstrual. Y por supuesto cáncer de endometrio, otro tipo de cáncer que puede afectar también la parte del aparato reproductor femenino. Donación de sangre, otras causas, deficiencia en la dieta, que ocurre en forma importante también en la población, disminución en la absorción, por un síndrome de mala absorción, por ejemplo, incremento de los requerimientos en forma fisiológica, como ocurre durante el embarazo, secuestro de hierro que ocurre cuando aparece esplenomegalia, crecimiento del vaso por diferentes razones. ¿Ok? Esta es sin duda la anemia más importante dentro de la medicina que hay que descartar y reconocer. Para ello vamos a conocer la fisiología del fierro. El fierro se encuentra en todas las células del organismo, participando en varias funciones vitales, no se olviden. Participa en el transporte de oxígeno a los tejidos desde los pulmones, formando parte de la hemoglobina, ¿no es cierto?, que va a unir al oxígeno. Y de esta manera llevar el oxígeno, llevar la energía a todas las células, facilitando el uso y almacenamiento de oxígeno en los músculos a través de la mioglobina, que cumple un papel muy semejante al de la hemoglobina, pero a nivel muscular, ¿no es cierto?, exclusivo. Como medio de transporte de electrones al interior celular mediante la cadena de citocromo que se produce en la mitocondria, ¿no es cierto?, en la fosforilación oxidativa, donde se genera mayor cantidad de ATP, donde se necesita oxígeno y glucosa para su producción. Por tanto, está en todas las células del cuerpo el fierro, participando en reacciones enzimáticas en varios tejidos. Por lo tanto, no olviden esto, la deficiencia que se produce en el fierro va a llevar a alteraciones múltiples de las funciones que mencioné hace un rato. ¿Ok?
Por lo tanto, es muy relevante la concentración de fierro en el organismo. La cantidad total de hierro depende de su ingesta, ¿no es cierto?, de la alimentación, de su pérdida y de su almacenamiento. La mayoría del hierro, mayor del 70% de los casos, es funcional, siendo el resto, ¿no es cierto?, almacenado. En este caso, funcional significa que está utilizando, ¿no es cierto?, el organismo está haciendo uso del hierro en sus reacciones bioquímicas. Más del 80% del hierro funcional se encuentra en forma de hemoglobina, que lo comentamos, los glóbulos rojos. El resto formando parte de la mioglobina, en los músculos, que son importantes, ¿no es cierto? Que también tiene que tener esta energía como almacenamiento para la cantidad de trabajo que hacen los músculos, en forma mecánica. Y de las enzimas respiratorias intracelulares, las mitocondrias, que son vitales para la mantención de la homeostasis celular de los tejidos, de los órganos, del aparato y finalmente del sistema. Y el almacenamiento es fundamentalmente como ferritina, una proteína, ¿no es cierto?, que acumula el hierro en su interior y en menos porcentaje, ¿no es cierto?, como hemosiderina. Esto ocurre a nivel hepático, a nivel de la médula roja, ¿no es cierto?, médula ósea. El almacenamiento del hierro es fundamental. Se almacena como ferritina y en menor porcentaje como hemosiderina. Les recuerdo que el principal órgano que almacena el hierro es el hígado, pero también se almacenan pequeñas cantidades en el vaso y a nivel del tejido hematopoyético. El transporte en la sangre es realizado por una proteína especial llamada transferrina, que traslada este fierro, ¿no es cierto? Traslada este fierro desde los depósitos, los lugares de depósito, hacia los lugares donde se va a producir la síntesis de eritrocito, como es la médula roja de los huesos. Acá tenemos un gráfico circular en el cual vemos cómo la hemoglobina ocupa el mayor porcentaje, ¿no es cierto?, del fierro, la mioglobina y las enzimas. Hay además una cantidad importante de hierro, como ferritina y hemosiderina, y un pequeño porcentaje de hierro de transporte a través de la transferrina, que está movilizándose constantemente el organismo para mantener esta homeostasis. ¿Okay? Les comento que más o menos el 1% de la sangre se está sintetizando, reciclando todos los días. En resumidas cuentas, tenemos que el hierro activo corresponde al 80%, que se desglosa en la hemoglobina, que está en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, un 65%, en la mioglobina a nivel de los músculos, un 10%, a nivel de las enzimas, un 5%, como las catalasas, las peroxidasas, en los citocromos, en las reacciones bioquímicas. ¿Ok? La transferrina, ¿no es cierto? Todas las células que necesitan hierro expresan receptores para transferina en su membrana citoplasmática. De esta manera, la transferina llega hasta la célula, se va a unir al correspondiente receptor, ¿no es cierto?, como estamos viendo en la imagen, y una vez que se une, va a ingresar al interior de la célula el complejo transferrina receptor, va a liberar las moléculas de hierro, ¿no es cierto?, que van a ingresar al interior de la mitocondria para cumplir sus funciones fisiológicas en la fosforilación oxidativa. Nuevamente, el complejo transferrina receptor regresa a la superficie y libera la transferrina para que sigas cumpliendo un nuevo ciclo a nivel del organismo, a nivel celular. ¿Ok? Por lo general existe un equilibrio entre la absorción y la pérdida. Se absorbe aproximadamente 1 miligramo diario, esto a través de mucosa como el estómago, duodeno y ayuno superior. Pero también se pierde 1 miligramo diario a través de la exfoliación de la piel y de las mucosas. Para el diagnóstico, finalmente, vamos a ocupar la clínica, la historia del paciente, la anamnesis, el examen físico y exámenes de laboratorio que corroboren, ¿no es cierto?, la etiología, la causa, en este caso, corrobore que es una anemia ferropénica o ferropriva. Los síntomas, acuérdense, fatiga, debilidad, mareo, palpitaciones, taquicardia, cefalea, tinnitus, palidez, pica, ¿no es cierto?, que es un trastorno alimentario patológico en el cual
el individuo consume alimentos no digeribles, como tierra, no sé, como tiza, etc. Intolerancia al ejercicio, taquipnea, etc. El síndrome de Plummer-Vinson, en el cual se produce adherencia a nivel esofágico relacionada a disfagia, relacionada a esta anemia, ¿no es cierto?, ferropénica. ¿Ok? Del punto de vista del laboratorio, vamos a encontrar que el hemograma nos arroja información sobre una anemia microcítica hipocrómica, es decir, glóbulos rojos más pequeños y más pálidos, que es característica de la anemia ferropénica más severa, ¿no es cierto? El hierro sérico va a estar bajo, el hierro sérico, ¿no es cierto?, que va a estar circulando. La capacidad total de captación del hierro va a estar alta. La ferritina va a estar menor, ¿no es cierto?, va a estar disminuida en este caso. Las reservas van a estar disminuidas, por supuesto, ¿no es cierto?, se agotaron las reservas a nivel de hígado, a nivel del órgano como el vaso, ganglio que también, y la médula que almacena pequeñas cantidades. Las biopsias de médula ósea con tinción con azul de Prusia, que nos evidencia la presencia o ausencia de hierro. En este caso, nos confirma la ausencia, la escasez de hierro. ¿Ok? Tratamiento de la anemia ferropriva, de la anemia ferropénica, de la falta de hierro, es por supuesto dar un suplemento, ¿no es cierto?, de fierro. En este caso, el más conocido es el sulfato ferroso. Es una tableta de 300 miligramos al día que aporta aproximadamente 600 miligramos de hierro elemental. Se pueden dar hasta 180 miligramos al día de hierro según la magnitud de la deficiencia, según la severidad de la anemia. También se pueden utilizar gluconato o fumarato ferroso. El ambiente ácido va a facilitar la absorción del hierro. Es por eso que deben evitarse los antiácidos horas después de la administración de hierro. También presenta efectos colaterales que son importantes. Produce gran malestar gastrointestinal, dispepsia, hinchazón, ¿no es cierto?, estreñimiento, tiriqué, las deposiciones de color negro que pueden asustar a los pacientes, que hay que explicarle que va a tener estos inconvenientes con el tratamiento de hierro, que puede ser por un mes, 2 meses, 3 meses o más, dependiendo de la intensidad de la anemia y de la etiología. Esperaba una respuesta apropiada con la corrección de la mitad de la disminución del valor del hematocrito en 3 semanas por lo menos, a un mes, con regreso a los valores basales después de 2 meses. La terapia con hierro debe mantenerse durante 3 a 6 meses después de la recuperación de los valores hemáticos normales. De esta manera, reponer la reserva de hierro. ¿Ok? Es decir, una vez que se llegan a cifras normales, se mantienen por 3 a 6 meses para de esta manera llenar los depósitos de hierro en el cuerpo. También existe la posibilidad de administrar hierro por vía parenteral, sobre todo cuando hay intolerancia oral al hierro o cuando hay un síndrome de malabsorción concomitante severo, pérdidas de sangre que no se puede interrumpir. ¿Ok? Todo esto va a condicionar que reciba esta terapia por vía parenteral. Las anemias de las enfermedades crónicas. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos implicados en su génesis se encuentra lo siguiente: disminución de la vida media de los eritrocitos, ¿no es cierto? Como estamos viendo acá, disminución de la vida media de los eritrocitos que van bajando de 120 días, 90 días, 60 días, 30 días. Menor respuesta a eritropoyetina, a esta hormona sintetizada a nivel renal cuando se percibe la baja de la oxigenación a nivel tisular y también baja de la síntesis de la misma. También se puede ver a trastornos del metabolismo del hierro que llevan a alteraciones en su reutilización. ¿Okay? Todos estos factores van a conllevar a que se presente esta anemia, ¿no es cierto?, llamada de las enfermedades crónicas asociadas justamente a ellas, patologías de largo aliento inflamatoria, como es el lupus eritematoso sistémico, como puede ser la artritis reumatoidea, una tuberculosis, etc.
Esta anemia suele ser leve, por lo que los síntomas y signos son leves o inexistentes. La debilidad, la pérdida de peso y la palidez son signos de enfermedad crónica reconocidos desde la antigüedad, que conviven con el paciente, ¿no es cierto? Las enfermedades crónicas, como les decía, infecciones crónicas, neoplasias, cánceres, enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, etc. Pueden producir anemia microcítica hipocrómica, pero también se puede presentar con anemia normocrómica y normocítica. En el laboratorio, este tipo de anemia va a presentar una hemoglobina baja entre 10 a 11 gramos por decilitro, una hemoglobina corpuscular media baja, un volumen corpuscular medio normal o bajo, restante de la fase aguda elevado por la inflamación crónica, se acompañan de disminución en la síntesis de transferrina, por lo que el hierro sérico y la captación total, ¿no es cierto?, de hierro a menudo son bajas. La ferritina sérica normal o alta. Tratamiento de la anemia crónica, ¿no es cierto? Se ha visto que dentro del tratamiento de esta anemia, que por supuesto hay que identificar la causa y tratando la causa o compensando la causa. Por lo tanto, debe y amerita un estudio cada tipo de anemia y sobre todo la anemia crónica. Pero se ha visto que esta anemia crónica responde muy bien a eritropoyetina recombinante. En pacientes con hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, sintomático y cardiópata, pueden requerir en algunos casos transfusión de sangre, que hay que tenerlo presente. Las anemias macrocíticas, ¿no es cierto?, en los cuales se presentan estos glóbulos rojos de mayor tamaño. Estas anemias megaloblásticas están causadas por una alteración en la maduración de los precursores de la serie roja, que alteran la síntesis del ADN y producen, ¿no es cierto?, estas malformaciones con núcleos muy grandes, núcleos inmaduros y eritrocitos de gran tamaño, que son producidos fundamentalmente por déficit de la vitamina B12 o cianocobalamina o déficit del ácido fólico o vitamina B9. Por lo tanto, estas anemias megaloblásticas son una gran familia de trastornos cuyas alteraciones típicas de la sangre y médula ósea se deben a un daño en la síntesis del ADN. Como les decía, presentando glóbulos rojos de gran tamaño, núcleos grandes, inmaduros, ¿no es cierto?, que no tienen la forma normal, por lo tanto su vida media es muy corta. De esa manera se va produciendo una anemia dependiendo de la etiología de base. La anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Les comento que la vitamina B12 participa en la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA y además participa en la metilación de homocisteína a metionina. Esta última necesaria para la síntesis de timidina, componente esencial del ADN, ya que se encuentra en todos los productos animales. Solamente las personas con dieta inusuales, dieta muy restrictiva, ¿no es cierto?, que ingieran cantidad insuficiente de nutrientes, ¿no es cierto?, en forma selectiva, como ocurre, por ejemplo, con los vegetarianos estrictos, puede ocurrir una carencia por esta vitamina. ¿Okay? Casi siempre, en general, se refleja un defecto en la absorción y en el transporte de la vitamina, en el cual va a intervenir el factor intrínseco en su fisiología, en su etiopatogenia. ¿Ok? Donde el factor intrínseco va a ser muy importante, ya que él va a permitir, ¿no es cierto?, la absorción de la vitamina B12, que lo aumenta un rato más. La anemia perniciosa, un tipo especial de anemia, ¿no es cierto?, que produce anticuerpos contra las células parietales, la cual se caracteriza por la incapacidad de absorber vitamina B12 debido a la falta del factor intrínseco. ¿Ok? El hígado contiene 2 a 5 miligramos de vitamina B12. Como las pérdidas diarias son de aproximadamente 3 a 5 microgramos, el cuerpo tiene suficiente reserva, de tal forma que para que se produzca
una deficiencia de esta vitamina, se requieren años, de 3 o más años, desde que cesa su absorción. La vitamina B12 o cobalamina es principalmente encontrada en la carne, el huevo, la leche, el queso. Los requerimientos son de aproximadamente 0,1 microgramos al día. Normalmente estamos consumiendo entre 5 a 15 microgramos al día y tenemos una reserva de 2 a 5 miligramos, por lo que podemos mantenernos años solamente con la vitamina almacenada. Por lo tanto, es la mala absorción y no una dieta inadecuada la principal causa de déficit de vitamina B12. En esta diapositiva vamos a comentar los pasos del proceso absortivo que presenta la vitamina B12. En primer lugar, la vitamina B12 es separada de las proteínas de la comida por acción de la pepsina y del ácido gástrico. La vitamina B12 libre se une a una proteína R presente en la saliva. Posteriormente, la vitamina B12 se va a separar de esta proteína R por acción de las enzimas pancreáticas, permitiendo su unión finalmente al factor intrínseco, producido en las células parietales de la mucosa gástrica. ¿Ok? De tal forma que finalmente el complejo factor intrínseco vitamina B12 es absorbido a nivel de la célula del hilo terminal uniéndose a un receptor. ¿Ok? Aquí muestra esta imagen un poquito lo que sucede. Que tenemos la vitamina B12 que ingresó al organismo a través de los alimentos, ¿cierto? A nivel de estómago se va a unir con el factor intrínseco que produce la mucosa gástrica, las células parietales en este caso. Este complejo del factor intrínseco y la vitamina B12 viaja a través del lumen del tubo digestivo, del duodeno, yeyuno, y en la parte terminal del ilion se va a unir a un receptor que va a permitir absorber a la vitamina B12 y pasar a la circulación. En la circulación se va a unir a una proteína transportadora, ¿no es cierto? Esta proteína transportadora de la vitamina B12, que es la transcobalamina 2, la cual transporta la vitamina B12 hasta los lugares de síntesis de los glóbulos rojos, que es en la médula roja de los huesos esponjosos que mencionamos anteriormente. Dentro de manifestaciones clínicas de esta anemia, tenemos los síntomas generales de la anemia: palidez, pérdida de peso, fatiga, mareo. Puede aparecer ictericia, porque se produce una eritropoyesis ineficaz a nivel central, a nivel medular, síntomas abdominales. Pero lo que caracteriza esta anemia son los síntomas neurológicos. La vitamina B12 participa en forma activa, ¿no es cierto?, en la mantención de la mielina del sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, pueden aparecer parestesia, hormigueos en las manos, la palma de las manos, los pies, trastornos de la visión, del sentido del gusto, del olfato. Pueden haber alteraciones de la propiocepción del cuerpo y de la sensibilidad a la vibración. Pueden haber síntomas y signos más severos a nivel central, ¿no es cierto? Compromisos de conciencia, alteraciones, cambios de ánimo, ataxia, etc. Por lo tanto, una diferencia importante con respecto a todas las anemias son las manifestaciones neurológicas que presenta esta vitamina neurotropa. ¿Ok? Si no se trata, puede conducir a la desmielinización de la columna posterior de la médula espinal, lo que produce finalmente ataxia hepática, demencia, y puede producir también la muerte del paciente. Dentro del laboratorio vamos a observar, ¿cierto?, dentro de este hemograma, esta anemia macrocítica con glóbulos rojos más grandes, con presencia de este núcleo, ¿no es cierto?, inmaduro, grande, esférica, la forma esférica, no la forma característica de un núcleo maduro, ¿no es cierto? Niveles de vitamina B12 menores a 100 picogramos por ml.
neutrófilos también pueden aparecer hiperpigmentados, pudiera existir pancitopenia, ¿ya? Es decir, afectar a las 3 series de la médula, no solo afectar la producción de glóbulos rojos, sino que también afectar la serie blanca y la serie de las plaquetas. Por eso se produce una pancitopenia, una baja de toda la producción a nivel de la médula, a nivel central. La DHL puede estar aumentada mayor a 500 unidades. Por lo tanto, les comento que esta vitamina interviene en forma muy activa en el normal funcionamiento del sistema nervioso, que es una característica y una diferencia de todos los otros tipos de anemia y de la otra anemia que vamos a ver a continuación, que es por el déficit de ácido fólico. Diagnóstico etiológico por laboratorio, cuando estamos sospechando una anemia perniciosa, ¿no es cierto? En anemia, ¿no es cierto?, por esta disminución del factor intrínseco, esta anemia producida por anticuerpos que atacan la mucosa gástrica, atacan esta mucosa produciendo metaplasia finalmente, una inflamación de la mucosa gástrica con esta transformación de epitelio, de un epitelio cilíndrico a un epitelio plano. Disminuye la producción de ácido clorhídrico y disminuye la producción de síntesis de factor intrínseco, lo cual va a producir que no se pueda absorber en forma adecuada esta vitamina B12. Para ello, existen 2 formas de hacer el diagnóstico. Uno de ellos es el test de Schilling, algo estándar hace un tiempo atrás, cuyo test consiste en dar oralmente vitamina B12 marcada con un radiofármaco, vitamina B12 no marcada intramuscular y se recolecta orina de 24 horas. Si se mide la vitamina B12 marcada en la orina, si es menor a 6%, existe un síndrome de malabsorción. De ocurrir esto, se realiza un segundo tiempo el mismo procedimiento, pero esta vez se da factor intrínseco por vía oral en conjunto con vitamina B12 marcada. Si se absorbe es porque existe una anemia perniciosa. Hoy día se hace un poquito más sencillo el diagnóstico, se miden anticuerpos contra el factor intrínseco, anticuerpos contra la mucosa del epitelio gástrico. ¿Ok? Tratamiento de esta anemia por déficit de vitamina B12. Como la principal causa es por mala absorción, existen preparados parenterales de cianocobalamina e hidroxicobalamina, dosis de 1 miligramo de cianocobalamina semanal por 5 semanas, seguido de 1 miligramo mensual por toda la vida en estos pacientes. Les recuerdo que además se puede producir esta deficiencia de vitamina B12 por una enfermedad celíaca, ¿no es cierto?, un síndrome de mala absorción crónico, una enfermedad de Crohn, que también es autoinmune, que ataca parte del intestino delgado, que puede atacar la parte terminal del ilio. ¿Ok? También se produce en gastrectomía por cáncer, que se saque el estómago por algún cáncer gástrico para salvar la vida del paciente. También ocurre con los bypass gástricos, ¿no es cierto?, la manga gástrica y el bypass clásico, etc. En la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico vitamina B9, las reservas de folatos solo duran 4 a 6 meses en general, promedio. El organismo requiere entre 75 y 100 micrones diarios de ácido fólico, que se encuentra generalmente en las verduras de hoja verde, en las frutas, en las nueces, en las leguminosas, en el germen del trigo, en el hígado, que lo almacena, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a ver que el folato participa en forma importante en la síntesis de timidina. Puede deberse esta anemia a ingesta inadecuada, también a un síndrome de mala absorción intestinal, también puede deberse a la asociación de fármacos que impidan su absorción en forma adecuada, como fármacos anticonvulsivantes, ¿no es cierto?, anticonceptivos, orales, que predisponen a una mala absorción, fármacos antineoplásicos, antimaláricos, ¿no es cierto?, el timetopin, ¿no es cierto?, que es un antibiótico, que inhiben la enzima necesaria para reponer el folato intracelular, o también si se elevan los requerimientos y estos no se cumplen en estado fisiológico, ¿no es cierto?, no aumenta su ingesta como ocurre en el embarazo, periodo de crecimiento, lactancia, etc.
El alcoholismo afecta el procedimiento intracelular del folato, suprime la función de la médula ósea. Los pacientes alcohólicos además consumen menos alimentos ricos en ácido fólico, como las verduras de hoja verde, ¿ok? Todo lo cual tiende a facilitar la instalación de esta anemia. Manifestaciones clínicas y laboratorio de esta anemia. Síntomas, ¿no es cierto? Y signos: palidez de la piel y mucosa, como la anemia clásica, pérdida de peso, fatiga, falta de energía, ¿no es cierto? Mareo, síntomas abdominales, etc. Pero no presenta manifestaciones neurológicas como ocurre con la deficiencia de la vitamina B12, que es la diferencia que las distingue a las dos anemias megaloblásticas. En el laboratorio vamos a confirmar que es una anemia macrocítica con glóbulos rojos grandes, ¿no es cierto? Niveles séricos o eritrocitarios de folato disminuido, niveles normales de vitamina B12, que tenemos que también medirlas para hacer el diagnóstico diferencial, neutrófilos hipersegmentados, que también podemos encontrar una pancitopenia en las dos anemias. Tratamiento: consumir alimentos ricos en ácido fólico, verduras de hoja verde, fruta, nueces, leguminosas, germen del trigo, hígado, etc. Además, en forma aguda podemos darle un complemento oral de 1 miligramo de ácido fólico al día. La corrección total se alcanza más o menos entre las 6 a 8 semanas. ¿Ok? Recordemos que es una vitamina hidrosoluble, como toda la del complejo B. Anemias normocíticas. Dentro de la anemia normocítica tenemos las anemias hemolíticas, en las cuales la hemólisis hace referencia a cualquier circunstancia en la que la vida media de los eritrocitos se reduzca a menos de 120 días. El vaso y las células del sistema retículo endotelial son las encargadas de la destrucción de los glóbulos rojos senescentes, envejecidos, ¿no es cierto?, que ya no pueden deformarse en forma adecuada y pasar por la microcirculación, siendo reutilizado gran parte de los productos de la degradación de la hemoglobina. Los aminoácidos, ¿no es cierto? El fierro, que les recuerdo que el fierro en el adulto se recicla el 85 a 90%. El resto es obtenido por la dieta. ¿Ok? Por tanto, va a haber un grupo de anemia en los cuales la vida media de los glóbulos rojos va a estar limitada, va a ser más breve, por diferentes alteraciones. Dentro de ella tenemos la anemia hemolítica autoinmune. Es poco común, se produce anticuerpos aberrantes, hay enfermedades subyacentes, linfoma, enfermedad del tejido conectivo, etc. Tratamiento con glucocorticoides, prednisona, para este tipo de anemia, para frenar la destrucción de glóbulos rojos y por supuesto que no cause estrago dentro del organismo. Anemia hemolítica inducida por droga, que también hay que tenerlas presentes. La hemólisis es leve. El mecanismo de daño inmunológico a los glóbulos rojos mediado por las drogas. En este caso, las drogas actúan con alta afinidad por una proteína del eritrocito, de tal forma que este antígeno hace que se puedan adherir los anticuerpos y provocar la destrucción, al reconocerlo como ente extraño. Al suspender la droga, se corrigen los síntomas muchas veces, casi en el 100%. Anemia hemolítica inducida por la gestación. Es inexplicable y poco común. Se desarrolla hemólisis severa, temprana durante la gestación y desaparece en pocos meses después del parto. Hay falta de evidencia de mecanismos inmunológicos o alteraciones que puedan incidir en este tipo de anemia. La hemoglobinuria paroxística nocturna es un trastorno de la célula madre hematopoyética que forma plaquetas, granulocitos y eritrocitos anormales. Es adquirida y se debe por un clon anormal de células por mutación del gen PIK-A. Se manifiesta como una anemia hemolítica finalmente. El síndrome de Herd, ¿no es cierto?, en el cual se produce hemólisis, más enzima hepática elevada, más plaquetas bajas, etc. La esferocitosis hereditaria, deficiencia de las proteínas de membrana que deforman al eritrocito, deficiencia de espectrina, que produce estos glóbulos rojos esféricos, incompatible con la deformación que deben hacer a nivel de la microcirculación, por tanto, hay una vida media
muy breve. Les recuerdo que las anemias hemolíticas en general, cuando son muy severas, producen gran cantidad de hemoglobina que se degrada, ¿no es cierto? Y la degradación de la hemoglobina produce bilirrubina. Esta bilirrubina indirecta produce ictericia, ¿no es cierto? Esta pigmentación de la piel y mucosa. Pero esta bilirrubina se caracteriza porque es no conjugada, no ha pasado todavía por el hígado, ¿ok? Es más neurotóxica. Les recuerdo que esta bilirrubina que se produce en exceso en el vaso debe ser transportada al hígado para su metabolización, hacerla soluble y pasa a llamarse bilirrubina conjugada, que es eliminada finalmente por la bilis. ¿Ok? Distinguir entre causa inmune y no inmune de las anemias hemolíticas va a ser muy importante para poder tratarlas. De tal forma que tenemos aquí un flujograma de la anemia hemolítica. Se dividen en extracorpusculares y corpusculares. Dentro de las extracorpusculares tenemos anemia hemolítica autoinmune, anemia hemolítica microangiopática, anemia hemolítica mecánica, por ejemplo, una prótesis valvular del corazón metálica que destruye muchos glóbulos rojos, toxinas, infecciones también pueden producir hemólisis masiva de glóbulos rojos. En cambio, dentro del grupo de las anemias hemolíticas llamadas corpusculares, tenemos las hemoglobinopatías, la membranopatía y la enzimopatía que afectan los glóbulos rojos. Anemia hipoplásica y aplásica. La anemia aplásica es una complicación grave. Se diagnostica cuando se documenta efectivamente que están afectadas las tres series del tejido hematopoyético. Por tanto, se va a presentar como anemia en el hemograma, está disminuida la cantidad de glóbulos rojos en el hemograma, trombocitopenia, están disminuidas los números de plaquetas en el hemograma, leucopenia, están disminuidas la serie blanca en el hemograma y vamos a ver que una biopsia a nivel de médula del tejido hematopoyético va a mostrar una hipocelularidad acentuada, dependiendo de la etiología. En un tercio de los casos está inducida por drogas o sustancias químicas que tienen presente, infecciones, radiación, cánceres hematológicos como la leucemia que invaden, ¿no es cierto?, el tejido hematopoyético en su génesis, trastornos inmunes. ¿Ok? El defecto funcional básico es la disminución notoria en las células troncales de la médula ósea, como les decía, afectando las tres series. Tratamiento, trasplante de médula ósea o de las células troncales. Que si no se hace eso, se queda sin tejido hematopoyético y es incompatible con la vida, debido a la importancia que cumplen las tres series, ¿no es cierto? La serie roja para el transporte de oxígeno, la serie blanca como defensa para el organismo, las plaquetas para formar los tapones hemostáticos en la coagulación sanguínea. Dentro de las hemoglobinopatías mencionaremos solamente esta que es la drepanocítica. Es producida por la sustitución de un ácido glutámico por valina en una de las cadenas beta de la hemoglobina, la llamada anemia drepanocítica, enfermedad de las células falciformes. La anemia drepanocítica, enfermedad SS, llamada también la enfermedad de células falciformes por hemoglobina C, enfermedad SC, y la enfermedad de células falciformes por talasemia beta, enfermedad de talasemia S beta, son las más comunes de las hemoglobinopatías drepanocíticas. Esta patología se caracteriza porque el eritrocito pierde su forma bicóncava, volviéndose a una forma diferente, en forma de media luna o hoz, ¿no es cierto?, característica de esta hemoglobinopatía. Aquí vemos una imagen. Esta es una forma de hoz o de media luna característica de estas anemias en relación a los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, bicóncavos normales. Entonces, los eritrocitos con hemoglobina S se tornan falciformes cuando se desoxigenan y se produce la agregación de la hemoglobina. La constante transformación y recuperación de hepanocítica producen finalmente daños en la membrana y en la célula.
Esto en la clínica se traduce como los periodos de drepanocitosis, en donde se producen infartos y quemas de varios órganos. ¿Ok? Aunque la anemia drepanocítica está presente al nacer, los síntomas generalmente no ocurren hasta después de los 4 años de edad. Esta anemia se puede volver potencialmente fatal. Se pueden presentar crisis o episodios dolorosos y agudos causados por vasos sanguíneos bloqueados y órganos dañados. La anemia drepanocítica se hereda como un rasgo autosómico recesivo, lo que significa que se presenta en alguien que haya heredado la hemoglobina S de ambos padres. ¿Ok? El tratamiento para esto va a ser tratamiento paliativo, analgésico, en algunos casos van a requerir transfusiones de sangre. Por tanto, resumiendo, exámenes de laboratorio que vamos a requerir para estudios básicos de una anemia va a ser el hemograma, que medimos las 3 series, ¿no? La serie roja, la serie blanca y las plaquetas, y nos da información de cada una de ellas. El frote, el ver en un preparado los glóbulos rojos para ver los tamaños, ¿no es cierto?, las diferencias, formas que presentan. Cuando hay diferencia de tamaño se llama anisocitosis y poiquilocitosis cuando son de formas diferentes. El conteo de reticulocitos, estos glóbulos rojos juveniles, ¿no es cierto?, que hablan de la respuesta a nivel central en forma apropiada o no, ¿no es cierto?, a nivel de la médula roja, a nivel del tejido hematopoyético. Según sospecha, ¿no es cierto?, se pueden pedir ya en forma específica marcadores para ver si una anemia ferropénica o ferropriva, en hemorragia oculta en deposiciones, ferritina sérica, etc. Cuando estamos sospechando por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, pedimos niveles de ello, ¿no es cierto? Y además pedimos mielograma, ver, ¿no es cierto?, una muestra de lo que está pasando a nivel central, a nivel tejido hematopoyético. Aplasia medular, un mielograma, una biopsia de la médula ósea, radiografía, además acompañando para estudiar la etiología, la probable causa. Además podemos pedir creatinina, ¿no es cierto?, para medir función renal, serología viral para el estudio. Anemia hemolítica, un test de Coombs, ¿no es cierto?, que nos confirma si es una anemia autoinmune o no. La bilirrubinemia, recordemos que en la anemia hemolítica una de las características fundamentales es que se produce mucha bilirrubina indirecta, no conjugada, que produce ictericia, coloración amarillenta de la piel y mucosa y de la esclera. Y además pedimos un índice reticulocitario para ver cómo está respondiendo el tejido hematopoyético ante esta destrucción masiva de glóbulos rojos. ¿Ok? Como conclusión, la anemia no es el diagnóstico definitivo. Hay que buscar siempre la causa subyacente y corregirla a la brevedad. Conocer los valores normales para cada sexo y grupo de edad para usarlos como referencia, ¿no es cierto? Conocer qué parámetros del hemograma nos orientan a la existencia de la anemia y el tipo de anemia. Es importante, imperativo, dar el tratamiento específico, pues solo corregir la anemia temporalmente puede incluso empeorar al paciente si no se trata la causa de base. Muchas gracias por su atención.